Hola, feliz año nuevo. Esperamos que la hayan pasado muy bien, a la par de todos sus familiares, dándole gracias a Dios por este nuevo año y creyendo que el Señor, así como en el 2020 nos acompañó, en el 2021 estará siempre con nosotros. Aquí iniciamos, mi esposa Katia y yo, para una nueva cápsula de sabiduría. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, te damos gracias por este nuevo año, te damos gracias por el año que pasó. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos. Padre, que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Te pedimos bendiga de una forma especial a este pueblo maravilloso que nos has dado y que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas, hoy tenemos la palabra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean en vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Título: No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Subtítulo: Ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oye, es que la palabra es fiel, es verdadera, no hay engaño, no hay mentira. Muchas veces en las concupiscencias humanas creemos que estamos haciendo, diciendo o enseñando algo correcto. Y Pablo aquí nos exhorta como exhortó a Pedro. Nos está diciendo que nosotros no podemos cambiar el evangelio de Cristo. El que nos enseña y nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Y nosotros no podemos cambiar lo que el Señor ya tiene estipulado para que tú y yo lleguemos al reino de los cielos. Aquí Pablo se hace como gentil para enseñarnos a nosotros los gentiles. No se nos olvide que nosotros somos gentiles adoptados a precio de sangre, rescatados a precio de sangre. Fuimos por la misericordia de Dios traídos de las tinieblas a la luz admirable
Y por esa razón nosotros tenemos que seguir los paradigmas que el Señor nos enseña en todo el Evangelio. Pablo era tolerante y paciente con respecto a muchas cosas, pero era inflexible cuando se trataba de la verdad del Evangelio. La revelación que recibió de Cristo es el único y exclusivo Evangelio que tiene poder para la salvación de todo el que cree. Si vemos en el verso 6, discúlpense, me apagó. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí vemos que ya el pueblo de Gálatas se había tirado más al judaísmo que a lo que el Señor quería que se les mostrara. Nosotros tenemos que amar a Israel. Tenemos que amar a Israel y fuimos rescatados por la preciosa sangre de Jesucristo que nos lavó de pecado. Pero Pablo nos exhorta y nos dice: cuidado, confundes el llamado al que perteneces. ¿Qué cuidado tenemos que tener, verdad, Fer? De no equivocarnos, no nos equivoquemos. Nosotros no podemos confundir una cosa con la otra. Yo a lo azul lo tengo que ver azul y a lo negro lo tengo que ver negro, porque así es. Dios no tiene favoritos, nunca va a tener un favorito. Dios, por razones de herencia, de reputación, de cargos o logros, Dios no mira a eso. Dios mira lo que está aquí, en medio de ti y de mí, que palpita, que bombea, que envía la sangre a todos nuestros órganos. Eso es lo que ve Dios, donde Él habita. Él mira el corazón, es decir, la persona interna, y favorece a aquellos cuyo corazón se ha vuelto sinceramente a Él. Dios es amor, y la sinceridad con Él, en amor, en fe, en pureza, en valentía, en todo lo que tú y yo podamos hacer por el evangelio sano y la sana doctrina, porque hay falsas doctrinas. Y bueno, ese no es el tema, pero es algo que nos lleva a, tenemos que tener cuidado de una falsa doctrina. Él no ve, como les decía ahora, posición económica, Él no ve preparaciones académicas, Él no ve líderes mundiales. Él ve a una persona, a un hombre y una mujer que se entregan en oración y en adoración por querer hacer la voluntad del Padre. Él se agrada del que teme y hace justicia. En el verso 10, Él nos está diciendo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué pregunta nos hace Pablo aquí? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y vemos mucha gente que por querer agradar al pastor, a la pastora, al líder, al músico, a esto, a la otro, hace cosas que no debe de ser. Tú y yo estamos llamados a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hacer lo que Él nos ha enseñado que hagamos, hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ay, es que este Pablo nos exhorta cada día, ¿verdad? En las Escrituras. En el verso 11 nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre. Y hemos visto cómo se ha tergiversado el evangelio de Dios según la voluntad y la conveniencia del hombre. Muchas veces en la propia concupiscencia, en los propios pensamientos, creemos estar en lo correcto. Y cuidado, nos estamos volviendo arrogantes, creyendo que yo tengo la razón absoluta y total. La razón absoluta y total la tiene el Señor. Y en la Escritura nos tenemos que ir a escudriñar la verdad del Evangelio. Pedro temía que otras personas pensaran y quería que todos se judaizaran,
perdiendo así Pedro la autoridad, porque tenía tanto temor del qué dirán los demás, que comenzó a hacer en los gentiles lo que le pertenecía a los judíos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Por eso es tan importante que un siervo de Dios se prepare en teología, para que entienda todo lo que el Señor nos dice. Y sí, tenemos varias versiones, traducciones, porque versiones es solo una, la traducción es la que es diferente de las Escrituras. Antes de hacer una enseñanza, busquemos la traducción, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la revelación de lo que si vamos a hablar es de carne o es del Espíritu. En el verso 16 nos dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, porque la carne y la sangre nos lleva a hacer cosas de la carne. Pero cuando consultamos al Espíritu, el Espíritu nos lleva a hacer cosas del Espíritu. Pablo aborda el tema de la justificación de una manera exquisita y real. En el verso 19 nos dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Qué bueno es saber que nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, de la cepa de José y María, venían llenos del Espíritu también. ¿Por qué razón? Porque ya el Mesías se había encarnado en ese útero y ese útero seguía lleno de la unción y venían con un sello especial para ser siervos del Dios eterno. Pablo nos dice en el verso 19 que es necesario morir a la ley, porque la ley mata, pero el Espíritu se vivifica en Cristo Jesús. En el verso 20 nos describe su relación con Cristo en términos de un profundo afecto por su Señor, muriendo al yo para vivir mediante la fe, la confianza, el amor, la devoción, la fidelidad al único y sabio Dios, al Hijo del Dios eterno, que se dio por amor a ti y a mí. La justicia viene por medio de la fe e incluye un cambio moral, la gracia de Dios y una relación en Cristo Jesús, viviendo tú y yo, dando muestras de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que mi esposito va a compartirnos con respecto a este tema. Amén. Habla el versículo 5 de aquellos que parecían ser algo y Dios no acepta apariencia de hombres. Qué buena palabra, y confirma que Dios no puede ser burlado, como dice la misma palabra. O sea, el que es y el que no es. No podemos andar a medias en el Señor, porque si nos llegara el tiempo de Dios, la venida por su iglesia, en un tiempo en el que no caminamos bien, sencillamente no nos vamos. Por eso dice ahí que los que parecían ser algo, y de eso hay muchísimo en la iglesia, lamentablemente, parecen ser, pero a la hora de la verdad, Dios es el único que conoce el corazón, pero por eso dice que llegarán muchos y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, y él les dirá, alejados de mí, malditos de mi Padre. Hoy en esta palabra, Pablo nos habla de cuando vino a los gentiles, y aquí aparecemos nosotros, israelitas pagados a precio de sangre. No es un pago cualquiera, es toda la sangre de nuestro Señor la que pagó el precio de nuestra libertad y a la postre de nuestra salvación. Y cuando nosotros no entendemos esto, cuando nosotros no estamos menospreciando al Señor, estamos menospreciando el sacrificio de la cruz. Tal vez yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero seguiré diciéndolo. Nosotros no podemos tomar en poco el sacrificio de la cruz. Es necesario que entendamos ese precio tan grande que se pagó para la salvación tuya y la salvación mía. Y no podemos andar un día diciendo que somos y otro día o en otro lado haciendo lo contrario. Por eso la misma palabra nos dice que nuestro decir sí sea sí, nuestro decir no sea no. En el versículo 15, si bien nosotros los gentiles no vivimos bajo la ley,
Hoy hay muchos que, que no han entendido la gracia y siguen viviendo como esclavos. Uno de los problemas más fuertes que encontramos nosotros en el ministerio es eso, es gente siendo esclava en sí mismo, es gente que no ha entendido que ya fue libre con el regalo de la cruz del Calvario. Entonces, la gente que sigue arrastrando el pasado, faltas de perdón, lo que se les dijo, lo que no se les dijo, lo que se les dio, lo que no se les dio, siguen siendo esclavos y no han entendido que nosotros ya fuimos hechos libres, que nosotros somos criaturas de Dios, que fuimos predestinados, dice la palabra. Y si nosotros seguimos viviendo con esas cosas negativas dentro de nosotros, no creo que el Señor esto lo vea con agrado. Entendemos que somos justificados porque Jesucristo nos justificó y no porque lo merecíamos, sino por su gracia infinita. Y así es, ninguno de nosotros puede decir que merecíamos tener ese regalo tan inmenso de ser justificados. Y somos justos porque Él nos justificó. Pero no podemos tampoco ser arrogantes, es por la misericordia de Dios. A la postre tenemos que tener misericordia para con nuestro prójimo. Ahora ya no vivo yo, dice esta palabra, o sea, tengo una nueva vida. Yo no sé si has entendido, ya no vivo yo, dice Cristo vive en mí. Yo tengo una nueva vida en Él y para Él. Todo tiene que estar relacionado con Él. El mundo tiene que estar afuera, tiene que estar aparte. No puedo relacionarme con el mundo. Vive Cristo en mí, hago lo que Él quiera. O sea, no es el día del culto, no es el día del bautizo, no es el día no, es todos los días que debemos de vivir para el Señor. No podemos estar cambiando los días o dándonos un permisito de nada, no, estamos viviendo bajo la ley de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la gracia infinita de Dios. Y aunque lucho contra la carne, con el espíritu lo venzo. ¿Qué significa esto? Pablo dice que contiende el espíritu contra la carne. Y cuando yo logro vencer la carne, entonces estoy dándole el triunfo al espíritu. Y así debemos de ser los hijos de Dios. De estar siempre entendidos que el espíritu vence a la carne. No puede venir ninguna tentación porque de inmediato nosotros no vamos a ir a los lugares donde no debemos ir, no debemos de estar en los lugares donde debemos de estar, no debemos de pensar lo que no debemos de pensar, mucho menos hacer lo que no tengo que hacer, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, así es, hermanos queridos. Hoy esta es la cápsula de sabiduría que el Señor nos da y nos está llamando para que evangelicemos. Y en el Nuevo Testamento, ahí viene cómo debemos de hablar. Y si tienes dudas, te invitamos a que leas el Evangelio de Juan, donde nos muestra el perfecto amor de Dios a la humanidad a través de los ojos de Juan, un joven lleno de amor que supo escuchar el latir del Dios eterno. Así que ahora te invito a que inclines tu rostro por reverencia al gran yo soy, al Padre de Gloria, al Dios hecho carne, llamado Yeshua, nuestro Jesús, nuestro Mesías, y por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, Dios justo, Dios verdadero, Príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad, amado Salvador, en tus manos santas, Señor, depositamos todo nuestro ser, para que seas tú, soberano Señor, llenándonos de tu gracia, de tu majestad, de tu poder, Señor, para poder anunciar tal y cual debe de ser el Evangelio de Cristo. Señor, nosotros tenemos claro que somos gentiles adoptados a precio de sangre. Tenemos claro, Padre de la Gloria, que nos has llamado con un propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación. Padre, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que permanezcamos firmes en ti, por ti y para ti. En este día especial, Señor, te damos honor, alabanza y majestad. Y te pedimos, soberano Señor, que bendigas a tu pueblo ahí donde se encuentra y que tu bendición venga a ellos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y que reciban todos tus hijos un Shalom Alejem en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendiciones de lo alto. Un abrazo. Chao.